Primera pregunta respecto a los dolores de espalda. ¿Es cierto que las mujeres somos más propensas que los hombres a que nos duelan distintos sectores de nuestra espalda? Mira, la verdad es que las mujeres de por sí tenemos las curvaturas de la columna mucho más marcadas. De hecho, por ejemplo, acá yo traje una columna. A ver, venga para acá, pues. A ver. Aquí. Ay, está por trozo. Agarra ahí. Sí, acá, perfecto. Julita, ¿me puede servir de modelo? Aquí. Siempre lo hice. Entonces, Siempre fue mi sueño. perfecto. Esta es la columna vertebral. Esta es la columna de la Julia. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Las mujeres tenemos las curvaturas más marcadas. ¿Se han fijado que muchas veces tenemos Lordosis. esto? Exacto. La lordosis es la curvatura normal. Ya. Pero la hiperlordosis es cuando esta está aumentada. Es que cuando las modelos caminan así con el traste parado. Tal cual, tú lo dijiste súper bien. Entonces, la lordosis es la curvatura normal. Cuando esta está aumentada, por supuesto que también genera problemas y dolores de espalda. Pregunta, ¿se nace con eso o cuando andan constantemente levantando la cola se genera eso? Pueden ser las dos cosas. Oye, y con los Hay temas tacos posturales. se puede generar algo así porque por la postura también... Exacto. eleva Los un poco tacos más. efectivamente favorecen este tipo de posiciones en la columna. Pero cuando hablamos de hiperlordosis, normalmente está mucho más aumentada esta curvatura en la zona lumbar. Perfecto. También puede ser, por ejemplo, la cifosis. Los abuelitos, las abuelitas, ¿se han fijado que tienen esta curvatura acá como Sí. más aumentada? Y ahí nosotros hablamos de hipercifosis. Entonces, siempre tenemos que tener La cuidado. jorobita que uno le conoce. Exacto. Y muchas veces también, ojo, que pasa lo de la escoliosis. La escoliosis vendría ¿Qué? siendo ¿Cuál es eso? como que está así como una especie de S, una puede culebra. ser. Claro. Exacto, una especie de culebra como que hace esto. Entonces siempre es muy importante estar analizando cómo se ve la columna, porque si no, los dolores de espalda se los En encargo. todas estas cosas que tú nos describes, en el problema de la columna, las deformaciones de la columna, ¿hay algún factor hereditario? O sea, si mi papá, si mi abuelo lo tuvo, probablemente yo lo voy a tener en algún momento. Puede ser que hayan factores genéticos, pero no es necesariamente 100%. Si tu papá siempre sufrió dolor de espalda, tú vas a tener dolor de espalda. Perfecto. Tiene que ver con la postura, con cómo uno anda en el día a día. Pueden haber tantos factores, mira, puede ser el tema de la postura, puede ser si pasa mucho tiempo sentado frente al computador, si pasa mucho tiempo de pie. Porque uno está como echado, además. Exacto. Tal cual. Pero ahí tiene que ver un poco los hábitos, ¿no? ¿Dónde generamos el mal hábito? ¿En el diario vivir? ¿Cuando trabajamos? ¿Cuando estamos en la casa? ¿Cuando levantamos a nuestros niños? ¿Dónde? La ¿Qué verdad es que momento? todo lo que dijiste va incluido. Todo suma. Todo suma, de hecho. Un aplauso para Edu. Muy bien. Uno, tiene todo también, tiene todo también. Por ejemplo, ¿se han fijado que hoy en día está todo el mundo con el celular? Sí. ¿Y aquí es lo que ocurre? Cuando Estamos nosotros así. estamos aquí todo el rato, tienen que ponerse a pensar también qué es lo que ocurre a nivel cervical. El peso de la cabeza normalmente es de 7 a 9 kilos. ¿Qué es lo 12 que ocurre? kilos la mía. 12 kilos la mía, No, bueno, don cada Francisco, don ¿cuánto Francisco, será? este más dotado, No, está no. más arriba, está bien, ¿ah? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando con la posición mantenida, nosotros alteramos la postura y se genera una anteposición de cabeza y cuello que llamamos, el peso de la cabeza en el fondo se multiplica por 3 como el equivalente. No es en el fondo que pese 3 veces, pero para el cuerpo se toma así. O sea, para esta zona, Entonces en el fondo... piensen, exacto, estamos así. cómo van a estar trabajando, por ejemplo, los trapecios superiores. Entonces, ¿cómo Entonces, sería es normal? típico. ¿Cómo sería correcto que yo Así. tome el celular así de frente? Exacto, lo ¿Por qué peor... uno lo hace así? Sí. Muy mal. Ya, así. Sí, así, muy de mal. frente. ¿Por qué? Porque Uno siempre así. tenemos que tratar de mantener la curvatura de la columna alineada. Es raro. Si nosotros Es muy estamos raro, así, po. No, y a mi edad... Para uno- la selfie. espérate, a mi edad uno no tiene que hacer así. Claro. No, espera. Y yo así, porque soy piti además. ¿Sabes qué? Pero eso es lo ideal, Fernanda, siempre con una postura bien alineada. Hay gente a la que le suenan los huesos. La Juli es No. la presidenta del sindicato de los sonoras de huesos. Nerviosísima. Le suena todo. El cuello. ¿Podría A ver, a ver, a ver. Ya, pero... Muestra tu dote musical. La Mira, mira, mira. Julieta, La gracias. mujer del circo. Sí, la mujer con barba. De hecho, no me he depilado todavía. Uy. Y el otro. ¿Te escucho? A ver, espérate, el otro, espérate. Del terror. ¿Qué? Se está desarmando ¿Cuánto por tiempo le queda? parte. Claro. ¿Cuánto tiempo le queda? Tenemos los minutos contados. No, la verdad es que... ¿Es normal? No, claramente no es normal. No es normal. Cuando, Sabíamos. cuando tu cuerpo suena, quiere decir que algo no está funcionando bien. Muchas veces ocurre por un roce excesivo. ¿Se han fijado, por ejemplo, de repente cuando se agachan y suenan las rodillas? Sí. O que de repente uno O se las hace manos, sonar el los cuello, dedos. la espalda, etcétera. Ya, eso habla de que hay inestabilidad y que hay zonas que están teniendo un mayor roce. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A largo plazo, tú generas un desgaste en toda esa zona. Por eso que es tan común hoy en día el tema de la artrosis, por ejemplo, en la cadera, cuando
cuando tú no sobreexiges y generas un roce mayor, terminas generando un desgaste en la articulación. O sea, de alguna manera esa gente que se tira los dedos, se los hace sonar o hace sonar el cuello, ¿no es bueno? Mira, ¿qué es lo que pasa? Si te lo hace un quiropráctico es perfecto. ¿Por qué? Porque el quiropráctico lo que va a hacer es ajustar lo que está hipomóvil. Imaginemos, por ejemplo, que te pusieron un yeso. Ya. Tú tienes un yeso acá en el codo. Ya. ¿Tú qué es lo que sigues haciendo tu día a día? Tú vas a seguir comiendo, peinándote, Claro. pero acá tienes un yeso, entonces esto no lo puedes mover. Claro. Entonces tú vas a compensar los movimientos de Con la muñeca y de cuello. Entonces tú vas a estar haciendo esto, Claro. por ejemplo. ¿Y qué es lo que ocurre? Te va a empezar a doler la muñeca y el cuello. Va a quedar Y en complicado. realidad el problema era el codo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El quiropráctico lo que hace es ajustar las hipomovilidades. En cambio, cuando nosotros nos hacemos sonar, Así. es Ajustamos la malo. suerte, ¿no? ¿Por qué? Porque ajustamos exactamente las vértebras, en este caso la columna, que están hipermóviles. Y eso es justamente lo que no hay que hacer. Perfecto. Pero, por ejemplo, hay gente que dice y comenta que es bueno todas las mañanas como estirarse bien Eso o sí. elongar bien para Eso sí es evitar que lleguemos a un dolor de cuello, un Claro. dolor de, por ejemplo, columna, un dolor de la parte baja de la columna, Eso en sí. fin. Y tenemos una modelo que la acabamos de contratar, ella se llama Victoria es. Walsh. Genial. Voy a mandar la boleta. Claro. ¿Nos si podrías acaso. enseñar con la Vicky de repente cuando nos levantamos qué ejercicio podríamos hacer cotidianamente para no llegar a situaciones extremas como la mía? Claro, mira, por ejemplo, hacer elongaciones está perfecto, ¿ya? Ya. En la mañana, antes de partir, el yoga también está ¿Qué súper tipo de bienvenida. elongación? Sí, ¿cómo son esas? Las elongaciones, por ejemplo, tú podrías poner tu manito acá Ya. y vas a acercar esta oreja al hombro contrario. Ya. Espérate, Oreja y vas a- derecha. Mira, oreja derecha, hombro derecho. Ya tengo una pregunta, porque estoy Dime. poniendo la mano como el codo un poco más hacia adelante. ¿Tiene ¿Sí? que ir hacia el lado? Puede O sea, ser, ojalá lo ideal es hacia el lado, porque acá no vas a tener un Ya. muy buen ángulo para Hacia el lado, así. hacer la Costado. inclinación pura. Y se Exacto. siente tirante. Y ustedes van a ver que justamente esta zona va a empezar a tirar. Tira. Que es importante que el hombro no se vaya hacia arriba. Ya siempre Ah. mantener esto bien relajado Ay, Dios, ya. hacia abajo, o incluso puedes tener un peso. Ya. Puedes, por ejemplo, poner tu manito debajo del glúteo. Ya. Ah. Entonces mantienes como punto Ah, fijo qué bueno esta eso. zona. Para que no y se levante. tira. Exacto. Ya, en la casa o puedes también- tener en la un casa también peso, lo pueden hacer, Feña. kilo de arroz, cualquier cosa. En la casa, mientras tú tienes sus preguntas, también sigan haciendo el Es hasta que me duele el cuello, porque por ejemplo Sí, yo lo hago no, hasta así que se te caiga, y Mike. ya me empieza a doler. Ya, eso es una excelente pregunta. No te tiene que doler. Ah, La pero idea mira, es que me haya tira. tensión, pero no dolor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes dolor, si estás haciendo la elongación y te duele, lo que vas a hacer es generar un espasmo involuntario. Claro. Y eso al final, en vez de relajarte, no vamos a tener mucho efecto. Entonces, de a poquitito, de menos a más, y nunca hacer como movimientos así como medio, o sea, como que voy y vuelvo. No, si vas a elongar, elonga, mantén unos 30 segunditos, después hacia el otro lado. Muy importante que sea simétrico. Bien. Por ejemplo, entonces, eso que uno hacía de repente cuando... ¿No? Sí. ¿No? Es que lo que pasa es que para empezar a hacer movimientos está bien, pero no es con la idea de hacerte sonar. Lo ideal es que tú vayas de manera periódica a prevenir con un quiropráctico, Pero, Feña, no hacerte sonar por tu cuenta. Entonces, el clásico que todos hacemos cuando tenemos como un cierto Sí. tirón es como vuelta Sí. para acá, Sí. vuelta para allá, Sí. para arriba, para abajo. Ese no, o sea, en ese sentido sería mejor hacer 30 Pa' un lado y para el por otro. acá, bajando este hombro y después para el otro lado. Exacto, pero a ver, ojo, también puedes hacer movimientos, tú puedes empezar a hacer rotaciones, inclinaciones, movimientos como de circunducción en el fondo Hagamos para un movimiento uno por cervical. uno para que la gente de la casa nos siga. ¿Cómo es para las Perfecto. rotaciones? Ya, el tema, primero también hay que enfocarse, si yo roto la Sentamos en cabeza una hacia la camilla. derecha. Claro, eso, sentamos. o- Se ya, baja de la exacto, camilla. ahí, vamos a pasar para Este abajo, bonito se ya, llama aquí. el árbitro de tenis. Después de Esto es cuánto Entonces, cae el en monito una mayor, camilla. el monito Ahí, mayor. Eduardo. ¿Esto es para toda edad? Esto es para toda edad. De hecho, es muy importante que también se fijen en los rangos de movimiento. Si yo roto la cabeza, por ejemplo, a la derecha, ¿Ya? derecha, A la va. derecha. Julia, Vamos a la derecha. derecha. No tenemos distintas derechas. La otra derecha. Derecha, para acá. Ahora, Ahora entienden a la todo, izquierda, ¿no? Ahora a la izquierda. Nunca he A la sabido izquierda. cuál es la derecha y Hacia- cuál es la izquierda. Claro, hay que Tampoco ponerse una sé barrita cuál ahí, es el ¿no? norte ni el sur. No me molesten más. Siga su La compañero. vieron manejando. Ya, una para la derecha. Qué miedo, Ya. que vaya a manejar. Sería. Es verdad. A la izquierda. A la izquierda ahora. Exacto. Entonces, de partida, los movimientos tienen que ser iguales, tienen que ser simétricos. Ya. Cuando tú vas más hacia un lado y vas menos hacia el otro, ahí claramente hay una disfunción. Perfecto. Lo mismo hacia abajo y hacia atrás. Exacto. Lo mismo, si tú llevas el mentón al pecho o quedas mirando hacia el techo, Uy, qué también rico. tiene que ser simétrico y ojo, no te tiene que doler. Pregunta Fernanda. Me molesta. Yo antes cuando quería elongar un poco la espalda,
mi elongación es como el forro. ¿Ya? No me. Así. ¿Está bien o está mal? ¿O tengo que hacer una sola cosa? Como rebotando. Lo que recién Enséñame tú. expliqué, sí, justo, tú estás haciendo el rebote. Ya, la idea es que para que tú puedas elongar y soltar, que sea mantenido. Entonces tú vas y vas de menos a más. Acuérdate Como que en la no tiene vida. que haber un dolor, porque si genera dolor en los isquiotibiales, en este caso, Ya. va a generar una contracción ahí, un espasmo, y eso al final O sea, no... el esfuerzo es hasta donde me empieza a doler. Es Ahí cuando paro. hay tensión, Señor, cuando hay tengo- tensión, y ahí mantienes. Y, ya, eso también te puede generar varios problemas levantarte así. ¿Cómo me tengo que levantar? Eso, entonces tú, por ejemplo, estás elongando acá, puedes mantener las manos así, puedes ¿Ya? cruzar las manos porque Ya. te genera un mayor peso, Sí. rodillas bien extendidas, y después tú doblas las rodillas, aprietas el abdomen y ahí recién te paras. Y en el- Y con la cabeza abajo, ¿viste ¿no? la La luna? Feña da un punto súper importante. Ya vimos cómo podemos relajar, por ejemplo, el cuello para los dolores. ¿Qué pasa con los hombros, con la parte baja de la espalda? ¿Cómo tenemos que tomar las cosas o hacer la cama? Pero tenemos un Twitter que queremos compartir con ustedes. Dice así Andrea Palma, ¿cuál es la mejor forma para dormir por mis tres HNP? Hernia núcleo pulposo. En el pulposo, que me provocan mucho dolor de espalda y piernas. Saludos desde Limache. Un besito grande para el interior de la quinta región. Ya, ¿cómo lo Macho hace? Vicky. La Vicky ¿Nos va a enseñar a tiene los dormir? problemas lumbares. Ah, ya, Sí. ya. A ver, Pero son a ver, pareja. de repente la gente Vicky y no va a Michael saber están- quizás lo que es una hernia. Entonces, ¿recuerdan la ¿Qué es una columna? hernia? Ahí está, ¿Dónde ahí quedó? en la almohada. Ah, acá, Va ¿verdad? a llegar Michael, Pero pero no venimos con esa columna, po. sí, no, con esa columna sería medio terrorífico. ellos dos están... No nos vamos a tapar porque hace mucho calor, De ¿ya? hecho, puede que me quede dormida de verdad. Ya, aquí está su columna, ¿cierto? La hernia es un problema a nivel del disco intervertebral que acá está puesto en rojito. Ya. Ya. Hubo problema del disco y esto muchas veces genera compresión de las raíces nerviosas. Entonces eso nos genera dolores de espalda. Cuando tú haces flexión de columna, Ya. lo que haces es que presionas que toda la parte del disco se vaya hacia atrás. Claro. Si tú flectas, vas a generar una mayor compresión en la parte posterior. Ya. Entonces, por ejemplo, algunas pautas para las personas que tienen hernia es favorecer la extensión. Esto es súper importante, que vayan a un especialista, que vayan a un traumatólogo, que vayan a un quiropráctico, y ahí pueden hacer pauta en extensión. Muchas veces a las personas que tienen hernia les favorece estar, por ejemplo, hacer algunos ejercicios de guatita. Mira, pónganse boquita abajo. De guatita, Al ya. revés. Sí. O sea, tenemos hernia ahora. Acá Ahora está todo tenemos hernia. Pase para acá, no se Permiso. preocupe. Espérate, ¿y las manos dónde van acá? ¿A un Ya. lado, adelante? Las manos manos donde van a se ir vean, a la donde se vean. altura de los hombros. Ya me cansé antes de dormir. Las manos a la altura de los hombros. Les voy a enseñar ¿Ya? un ¿Ahí? ejercicio. Sobre todo cuando tengan dolores de espalda, esto es un tipo de terapia que se llama tratamiento de Mackenzie. Ya. Oye, la el cubre Funciona por en favor. el 95% de las personas, pero insisto, siempre se tienen que evaluar primero. Ya. ¿Ya? Entonces, las manitos a la altura de los hombros, un Ya. poquito más abajo, Oye, y lo que van a abajo. hacer es tratar de llegar a la extensión completa de codo Ya. sin levantar la pelvis. Pero esto se hace mejor ¿Cómo? en el suelo. que en Eso la cama. mismo te iba a comentar. Perfecto, Sí, Julieta. eso, lo que Como hace saludo al sol. Sí, algo así. Pero como lo guatón. ideal es ojalá hacerlo en el suelo, porque Mira, si la mira, cama mira. es muy blandita, no nos va a servir mucho. Que no es el caso de esta cama, no te preocupes. Perfecto, entonces. Esta es para la gente que como de la tiene foca. hernia. Esto es un tipo de tratamiento que le da muy bien a las personas con hernia, Mira. porque lo que hacemos es llevar el disco hacia anterior. El disco, cuando hay una hernia, está hacia posterior. Puede ser, generalmente, al menos el 95% de los casos, está posterior o posterolateral. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? 12 veces. Ya. 12. 12 veces, pero cada 2 horas. Eso pero es súper importante. Ah, pero esto no es antes de Pero dormir. los dos me lo están haciendo pésimo. Los dos lo estamos haciendo Julia. Pero esto no es ¿Por antes de qué? dormir, Porque me Feña. está levantando la pelvis. Ah, estamos La levantando la pelvis pelvis. tiene que quedar en el suelo. Entonces, si tú no llegas y vas a extender el brazo y te vas a levantar hasta la rodilla, no me sirve. Perfecto. Hasta donde llegues. Entonces, y bajas. Pero tienen que mantener solamente 2 segundos. Entonces, tú levantas hasta donde llegues, mantienes 2 segundos y bajas.